El odio y los pensamientos negativos son sentimientos que siempre han estado y estarán presentes en el ser humano. Algunos en menor medida, como por ejemplo enojarse porque la comida que estabas a punto de llevarte a la boca se te cayó al suelo, o cuando estás navegando en una red social y de repente el teléfono se te cae en la cara. Esto te producirá un pequeño sentimiento de enojo y fastidio, que a la larga será inofensivo, pues no hará daño a nadie y nos servirá como una vía de desahogo para poder continuar con lo que estamos haciendo normalmente. Sin embargo, los sentimientos negativos de ciertos individuos son desmedidos, rozan el punto de la rabia y pueden llegar a ser algo tenebrosos. Siempre estarán enojados por cualquier cosa mínimamente mala que les pase, siempre querrán tener la razón y buscarán pleitos fácilmente. De estos fuertes sentimientos negativos nacen creencias conocidas como maldiciones. Y sí, estoy seguro que habrá mucha gente que no cree en estas, ya que yo me incluyo. Sin embargo, esto dependerá de las personas, ya que como dije antes, los sentimientos negativos de las personas suelen ser muy pesados, fuertes y dañinos, y es ahí donde radica la creencia de ciertas personas por las maldiciones, ya que estas verán surgir su efecto dependiendo única y exclusivamente de la influencia que logren alcanzar sobre el individuo que sea lanzada. El día de hoy te presentaré 5 objetos malditos cuya existencia vio su origen hace ya muchos años, pero esto no ha hecho más que incrementar su leyenda, reputación y credibilidad como heraldos de mala suerte y desdicha para quienes han tenido la oportunidad de poseerlos y en casos más extremos con solo verlos. El Museo Británico de Londres acoge una pieza maldita muy antigua que data desde la dinastía 21 de Egipto, lo que sería desde el 900 a 950 a.C. Esta fue nombrada años atrás como la momia de la mala suerte, y vaya que no se equivocaron al nombrarla de esa manera. El sarcófago supuestamente contiene el cadáver de una sacerdotisa del dios Ra, y digo supuestamente porque en la actualidad se sabe que nunca hubo una momia dentro, pero esto no quita su espectacularidad visual, su gran cabellera, su mirada estremecedora y lo que hace de su diseño más interesante y raro son sin duda sus manos ubicadas en una posición muy antinatural, abriéndose de lado a lado. El origen de su maldición empieza entre los años 1860 y 1870 cuando Thomas Douglas Murray, miembro de un grupo de viajeros ingleses que pasaban por Tebas, decidió comprar el sarcófago a unos ladrones de tumbas. Este hombre no sabía lo que le esperaría en su viaje de retorno a Inglaterra. Múltiples desgracias ocurrieron tanto a Murray como a sus compañeros de viaje. Uno fue tragado por el desierto, se adentró en él y nunca más volvió a ser visto. Otro perdió su extremidad superior a causa de una bala perdida accidental a manos de su sirviente. Los infortunios no cesaron, incluso cuando tocaron tierra británica, ya que otro de los compañeros de viaje de Murray arruinó su vida a causa de los excesos y el último contrajo una desconocida y grave enfermedad que lo dejó postrado para siempre. Al darse cuenta de que todas estas desgracias empezaron cuando adquirió el objeto, él lo vio como una señal y decidió deshacerse del sarcófago, regalándoselo a la señora Warwick Hunt, hermana de uno de los afectados por la maldición de la sacerdotisa. Sin embargo, las malas noticias no tardaron en llegar en la casa de la familia Hunt, y la señora no dudó 2 veces y donó el objeto maldito al Museo Británico en 1889. Inclusive en el museo las desgracias no cesarían, ya que la sacerdotisa no paraba de causar estragos. En ciertos casos habían pequeñeces como por ejemplo turistas tropezando al pasar frente a ella, pero también hechos terribles como el fallecimiento de un fotógrafo que intentó sacar una postal de la sacerdotisa, o el deterioro y posterior fallecimiento del periodista Bertram Fletcher Robinson, que había decidido esparcir las anécdotas y desgracias que la sacerdotisa causó a quienes la poseyeron. Ahora, hay una historia en particular alrededor de la momia de la mala suerte que es fascinante y muy fantasiosa, pues no sabremos si es real o no, y es la historia de cómo ésta hundió a la famosa embarcación conocida como Titanic. Toda esta leyenda vería su inicio cuando el espiritista y periodista William Stead, quien iba a bordo de la embarcación, divulgó a un grupo de pasajeros en el salón de fumadores que en el barco iba a bordo una momia maldita. Este relató una a una las desgracias que la momia había causado años atrás y cómo ésta se encontraba ahora en el barco, pues estaba siendo transportada por el deseo de su dueño, un multimillonario estadounidense, hacia su país de residencia, Inglaterra. Luego de que la tragedia del Titanic ocurriera, la momia quedaría naufragando unos días, hasta que fue vista y recogida por una embarcación de una empresa de salvamento, que la llevaría hacia los Estados Unidos.
Estos intentaron devolverla a Londres, donde se encontraba el propietario del sarcófago. Sin embargo, el barco que la llevaba de vuelta, conocida como Empress of Ireland, terminó hundiéndose por causas desconocidas. Para sorpresa de muchos, la momia de la mala suerte sería recuperada nuevamente de las aguas, y en esta ocasión fue entregada al Kaiser Guillermo de Alemania. Sorpresivamente, poco después de esto, la Primera Guerra Mundial daría su inicio. De seguro te habrás encontrado con esta foto alguna vez andando por las redes sociales, pero ¿conoces su origen? Si no es así, presta atención y conoce un poco sobre esta silla maldita. Todo daría inicio con Thomas Busby, quien siempre fue considerado por muchas personas que lo conocían como un perdedor. El hombre estaba sumido en el alcohol y esto causó que pasara la mayor parte de su vida en soledad. Su deleznable actitud tampoco lo ayudaba, pues se la vivía engañando y estafando a cuanta persona se pusiera en su camino. A pesar de todos sus defectos, el sujeto logró enamorar a una joven llamada Elizabeth, pero su relación no sería fácil, ya que el padre de la mujer conocía lo que era Thomas, pues este habría hecho negocios con él tiempo atrás y sabía la clase de calaña que éste representaba. Aunque su padre se resistiera, estos terminaron contrayendo matrimonio meses después. Luego de muchos años de despilfarro y mentiras, Thomas vería su final más temprano que tarde. Una noche de 1702, Thomas volvía de su taberna favorita y al entrar a casa se topó a su suegro sentado sobre su silla favorita, una vieja silla de roble con espaldar. Su suegro lo confrontó y le hizo saber que se llevaría a su hija para alejarla de él y su mal camino. Thomas en ese momento se tomó las declaraciones de su suegro muy mal, pues entró en un estado de ira e irracionalidad, empezando a discutir con su suegro con la idea de que mientras éste viva, Elizabeth y él nunca podrían ser, entre comillas, felices. Lo atacó y lo asesinó de una manera espeluznante. Luego de unos minutos y sin oponer resistencia, la policía haría acto de presencia para llevárselo. Ante la ley, su castigo sería la pena de muerte. Condenado a la horca, Thomas pediría como último deseo que lo dejasen ir a beber por última vez a su taberna favorita, específicamente beber en su taberna favorita con su silla favorita. Su deseo fue concedido. Cuando su jornada de borrachera concluyó, Thomas se levantó y exclamó lo siguiente: «Que la muerte llegue a cualquiera que ose sentarse en esta silla». Luego de un par de horas sería ejecutado a vista pública en la plaza central, concluyendo así su miserable vida y a su vez dando origen a una de las maldiciones más famosas y conocidas a nivel histórico. A partir de ese momento, la silla permaneció varios años en la taberna y trajo consigo muchas desgracias a quienes tuvieron el valor de sentarse en ella. Hay varios hechos relacionados con esta silla, así que te contaré sobre un par de ellos. Primero, durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados que se sentaban en esta silla nunca más volvieron del campo de batalla. En 1967, un piloto de las Fuerzas Armadas de Inglaterra hizo una apuesta para probar que tal superstición que rodeaba la silla era una falacia. Sorpresivamente, tuvo un accidente mortal horas después de haberse apoyado en la silla. Para 1970 ocurrió algo similar. Esta vez fue un albañil quien quería probar en carne propia la veracidad de esta leyenda. Lo haría con toda la seguridad del mundo, pues para él los objetos malditos y ese tipo de cosas no existían. Pasaron las horas y él creyó tener la razón. Sin embargo, al día siguiente, mientras trabajaba en una obra, el techo de este se desplomó sobre él, acabando con su vida en minutos. Y así como esta, hay un montón de anécdotas más que giran en torno a la silla maldita. Por cierto, los dueños de este bar pasaron de generación en generación, por lo que se dieron cuenta de lo peligroso que era tener la silla al alcance de las personas que visitaban el lugar, por lo que decidieron donarla a un museo de la localidad. En el museo la silla está expuesta a una altura de 5 metros en el aire, para que nadie pueda sentarse ni siquiera por error en ella. Ahora que conoces más sobre el origen de esta silla, ¿qué piensas? ¿Te atreverías a sentarte en ella? Durante siglos, un regalo de bodas predilecto para las novias de matrimonios pertenecientes a la realeza o alta sociedad fueron los jarrones costosos. Como muestra un botón, dando un vistazo al siglo XII, la duquesa Leonor de Aquitania obsequió a su futuro esposo, el rey Luis VII, un jarrón con rocas cristalinas. Por este motivo, a nadie le pareció extraño que una mujer en el siglo XV recibiera un jarrón como regalo de bodas, con la particularidad de que este no poseía ninguna joya engarzada ni ningún tipo de adorno costoso. A simple vista parecía ser muy poco lujoso,
Sin embargo, este jarrón contenía algo más, algo que arruinaría la vida de muchas personas a lo largo de 5 siglos. Sobre la mujer que recibió este jarrón apenas existe información. Solo se sabe que su boda se celebró en un pequeño pueblo ubicado en el norte cercano a Nápoli, Italia, y de la persona a quien le obsequió el plateado jarrón mucho menos. Pero esto no evitó que la mujer lo recibiese con gusto y lo llevase a su cuarto para que esté en un lugar seguro. Horas más tarde, cuando la boda ya estaba a punto de dar inicio, los invitados y el novio estaban intrigados, ya que la novia no aparecía por ningún lado. Su futuro esposo se apuró y la buscó por todos lados, hasta que finalmente daría con ella, quien no había ido muy lejos, pues se encontraba en el cuarto. Al abrir la puerta del dormitorio, este la encontró tirada en el suelo, agarrando el jarrón, casi que abrazándolo con una ferocidad nunca antes vista por su futuro esposo. Luego de este incidente, la mujer se desvaneció en el lugar y perdió la vida. Después de haberse celebrado el funeral de la mujer, el jarrón fue entregado a uno de sus familiares para que lo mantuviese a salvo, pues al ver cómo la mujer falleció aferrándose a este, les hizo creer que ella tenía un gran apego al objeto y por eso debían conservarlo. Luego de un par de días, ese familiar que se hizo cargo del jarrón fue encontrado sin vida. Como a nadie se le cruzó por la cabeza que el jarrón era la causa de sus desgracias, este fue trasladado hacia otro familiar, que posteriormente también pereció. Ya con esta tercera muerte, la familia se dio cuenta de que algo iba mal con el jarrón, por lo que decidieron solicitar la ayuda de un sacerdote, ya que la familia creía que quien sea que lo haya obsequiado lanzó una maldición sobre él o lo fabricó con materiales malditos. El sacerdote les ordenó que lo enterrasen en suelo sagrado, y tiempo después muchas personas teorizaron que el jarrón había sido enterrado cerca de la iglesia donde residía el sacerdote. Sin embargo, esto nunca se supo, ya que el jarrón no fue encontrado por nadie, sino hasta dentro de 500 años luego del incidente. En 1988, un hombre desenterró el jarrón en Italia y con él lo acompañaba una nota que decía lo siguiente: «Sea cuidadoso, este jarrón atrae a la muerte». El hombre arrojó el papel ignorando la advertencia y lo llevó a una casa de subastas. Como a simple vista se notaba que era una antigüedad, esta se vendió con relativa facilidad a un farmacéutico local que pagó cerca de 4 millones de liras, equivalentes a unos $2.270 actuales. El farmacéutico sería hallado sin vida 3 meses después de haber adquirido el jarrón. Su familia no se sentía nada cómoda con el objeto en casa y lo vendió rápidamente a un médico de 37 años que también falleció después de hacerse con el jarrón de Bassano. Llegados a este punto, el jarrón se había ganado su infame reputación y nadie estaba dispuesto a arriesgarse a comprarlo. Nadie, a excepción de un arqueólogo y coleccionista que lo hizo de su posesión, ignorando los deseos de su familia para que no lo adquiriese. 3 meses después, el arqueólogo enfermó y falleció a causa de una infección desconocida. La familia, quien nunca quiso el jarrón ya que conocían algo sobre su macabro trasfondo, decidieron angustiados arrojarlo por la ventana, pero estos no se podrían librar tan fácilmente de él, ya que al momento de arrojarlo, un policía iba pasando por debajo del lugar. Al percatarse, creyó que iba a hacer algún acto de bondad y se bajó de su vehículo, lo recogió y se dirigió a la puerta de la casa de la familia para devolverlo. Sin embargo, la familia rechazó rotundamente la devolución y advirtió al policía que se deshaciese de este lo más rápido posible si deseaba vivir. El oficial intentó donarlo a varios museos de la ciudad, pero este ya había esparcido su leyenda por todo el lugar. Por consecuencia, nadie quiso hacerse cargo de él. El policía, ya algo temeroso por su vida, decidió guardarlo en una caja de plomo y enterrarlo en un lugar desconocido del cementerio. Y con ese estatus ha permanecido hasta la fecha, ya que nunca más fue visto ni alguien lo ha descubierto en todo este tiempo. Esperemos que permanezca así por un largo tiempo y si no, que Dios se apiade del pobre diablo que decida llevárselo consigo. Durante el rodaje de la película Rebelde sin causa, el reconocido actor y piloto de carreras James Dean decidió comprar un Porsche 550 Spider, auto con el que competiría la siguiente semana y al que apodó como Little Bastard, o Pequeño Bastardo en español. Todo iría bien con el auto, hasta que una semana antes de que la competencia iniciara, James se encontró con su colega, el actor británico Alec Guinness, en LA, California. Se saludaron, pero algo inquietaba a Guinness. El actor tuvo un mal presentimiento al instante en el que vio a Little Bastard, y se lo hizo saber a James.
Le pidió de favor que no se subiera en ese auto nuevamente, y que si lo haría, este moriría en no menos de una semana. Pero esto no es todo. Después de la tragedia que nos espera más adelante, Guinness también escribiría en su diario lo siguiente: el carro lucía siniestro, me hizo sentir agotado, angustiado y hambriento. También me puso malhumorado al momento en que lo vi. Luego de lo expresado por Guinness, James soltó una carcajada y se marchó a preparar el carro para la posterior carrera deportiva de Salinas, con la ayuda del mecánico Porsche Rolf Woodrich y el doble de riesgo Bill Hickman. James tenía planeado saltar a la carrera directamente con Little Bastard, pero como este era un carro relativamente nuevo para él, su mecánico Rolf le aconsejó que primero diera un par de vueltas en la carretera para que se acoplara al motor y los controles. Y así se hizo. Un día viernes, James y Rolf irían a rodar un poco, mientras Bill iría detrás de ellos con un camión remolque en caso de algún accidente o desperfecto. James estaba extasiado con su Little Bastard. Tanta fue la adrenalina que a las afueras de Bakerfield, policías le detuvieron y pusieron un par de multas por exceso de velocidad. Esto no detendría en absoluto a James, quien circularía por la ruta 46 con una velocidad aproximada a las 85 millas por hora. Todo parecía ir bien cuando de repente un Ford Tudor que iba manejado por un estudiante universitario de nombre Donald Turnspeed decidió girar bruscamente para incorporarse a la ruta 41, sin percatarse de Little Bastard, provocando una colisión tan fuerte que mandó a volar a ambos automotores 12 metros desde el punto de choque. James fue trasladado rápidamente al hospital Paso Robles War Memorial, pero sería en vano ya que sus heridas fueron contundentes, por lo que fue declarado muerto a las 18:20 p.m. Lo particularmente extraño viene después, y es que a pesar de que el carro quedó completamente inmanejable luego del accidente, sus partes fueron recuperadas y vendidas, y es ahí donde empiezan las malas noticias. A un desguazadero de Borsbank llegaría el Dr. William Esrich para adquirir a Little Bastard. Este, con el vehículo ya en su posesión, se dedicó a desmontarlo en busca de piezas valiosas. El motor al parecer seguiría funcionando, y esto llevó al Dr. William a colocarlo en su coche de carreras, el Lotus 9. Luego prestó la transmisión y piezas de suspensión a su colega médico y también piloto Troy McHenry. Ambos, William y Troy, correrían en Pomona, una carrera de autos deportivos que se celebró en 1956, sin saber que esta sería la última vez que ambos se verían con vida. William Esrich se estrelló con su Lotus 9 pero sobrevivió de milagro. Sin embargo, Troy no correría con la misma suerte, ya que perdió la vida al estrellarse de lleno contra un árbol. Así, la maldición del pequeño bastardo iba cobrando fuerza entre la población. El Little Bastard seguiría causando estragos, ya que poco después del accidente, el publicista y autoproclamado rey del tuneo, George Barris, adquirió lo que quedaba del pequeño bastardo con la promesa de restaurarlo. Sin embargo, este rápidamente se dio cuenta de que su chasis era imposible de reparar, por lo que no tardó en buscar una solución para lucrar con el destrozado automotor, y fue así como empezó a realizar exhibiciones y préstamos del vehículo con la ayuda de la supuesta maldición que lo precedía. Para marzo de 1959, mientras el vehículo se encontraba guardado junto a otros en Fresno, California, súbitamente se presentó un incendio en el lugar. Nunca se supo qué lo causó y por suerte el fuego no afectó a todos los vehículos que se encontraban ahí. Little Bastard terminó con 2 ruedas fundidas y la pintura arruinada. Aprovechando lo poco de la vida útil que quedaba del pequeño bastardo, George Barris vendió los otros 2 neumáticos sobrantes a un comprador que días después perdió pista en la carretera a causa de que ambos neumáticos se reventaran al mismo tiempo. Existe otra historia sin confirmar que cuenta cómo el pequeño bastardo cayó desde su expositor sobre una persona que estaba pasando por el lugar, rompiéndole la cadera y dejándolo gravemente herido. Desde 1960, nadie supo qué ocurrió con el vehículo, nunca más fue visto ni se habló de partes de este que hayan sido vendidas anónimamente. Pareciese que la tierra se lo tragó, pues hasta el día de hoy su paradero sigue desconocido. La rebelión india que tuvo lugar en 1857 se originó cuando cipayos se rebelaron contra el ejército británico, trayendo consigo caos y destrucción en toda la población. Esta rebelión no duraría mucho, ya que los británicos neutralizaron con facilidad la revuelta hecha por los indios, los sometieron y decidieron vengarse de ellos ya que se sintieron traicionados. Aprovechando el caos de la rebelión, hicieron lo que quisieron con familias inocentes, pero estos no se limitaron solo al caos humano. También aprovecharon a saquear templos y palacios de la India.
robándose algunos tesoros en el acto y llevándolos a la nación británica. Uno de los lugares expoliados fue el templo de Indra, en honor al dios de la guerra y de las tormentas eléctricas con el mismo nombre. Ya al finalizar su misión, un caballero de Bengala, conocido como el coronel Ferris, tomó lo que él creía era un zafiro púrpura y lo puso en su bolsillo, marchándose de regreso a casa con su familia. Ni bien regresó a su hogar, los infortunios llegaron para él y su familia, empezando por el colapso en sus finanzas que los estaba llevando poco a poco a la bancarrota. Ferris se señaló a sí mismo y su falta de criterio como las razones de las que la familia esté tan mal económicamente. Esto cambiaría con el paso de unos días, pues aparte de los problemas financieros, su familia comenzó a enfermarse y a debilitarse con una velocidad alarmante. Ahí sus pensamientos giraron en torno a la gema. Creyó que algo estaba mal con ella, ya que al regresar a su casa, todo comenzó a ir en picada. Esto lo hizo tomar la decisión de prestarla a un amigo de la familia para ver en qué resultaba. Tristemente se quitó la vida un par de días después de haberse hecho con la gema. Para 1980 el zafiro pasaría a manos del erudito, escritor y científico Edward Heron Allen. El hombre era tan respetado y tenía conocimientos muy vastos en varios campos, por lo que la probabilidad de que cayera bajo la influencia y superstición que rodeaba la gema era muy baja. Recibió el zafiro de parte de un hijo político de Ferris, quien tenía conocimiento de la mala fama que la precedía, por lo que decidió deshacerse de ella. Poco tiempo después de que Edward tomase posesión de la gema, comenzó a deteriorarse mentalmente y a atribuirle varios eventos desafortunados a la maldición del zafiro. Con la esperanza de neutralizar el infortunio que emanaba del zafiro, Edward mandó atar la gema con un anillo de plata con forma de serpiente, añadió 2 escarabajos a la amatista e hizo inscribir los símbolos zodiacales también en el anillo. Gracias a esto pudo disfrutar un poco de tiempo en su vida sin sucesos extraños, salvo la aparición de un yogi hindú que él presenciaba en su estudio ubicado dentro de su casa. Él podía sentir como lo acechaba y lo más seguro es que estuviese en busca de la gema. Ya en 1902, Edward cedió a la insistencia de un amigo que le pedía prestado el zafiro de Delhi. Esto terminó con una amistad deteriorada, pues al prestarle la gema los malos sucesos llegaron a la vida de su amigo. Ya con la gema de vuelta en su posesión, Edward empezó a sufrir nuevamente de eventos desagradables, por lo que cansado decidió arrojar el zafiro en el canal de Regents. Para su mala suerte, deshacerse de esta gema le iba a resultar muy difícil, ya que la gema meses después fue dragada del canal y llevada a un joyero local, quien rápidamente reconoció la piedra como uno de los encargos que le mandó hacer Edward Heron hace ya un tiempo atrás. Así que se dirigió contento a devolvérsela como si de un acto de bondad se tratase. Edward se horrorizó al verla, pero la aceptó ya que no quería que el joyero sufriese las consecuencias de esta gema nuevamente. A Edward le pidieron prestada la gema, esta vez era una amiga que se dedicaba al canto quien se la pidió. Luego de usar el zafiro, esta mujer no volvería a cantar nunca más. La gema se llevó su habilidad para el canto y el habla. Cansado de todas las desgracias que la gema causó, Edward Heron Allen tomó como último recurso la decisión de guardar la gema en una caja junto a 7 amuletos y colocarla en la caja fuerte de su banco. Con la posterior muerte de su padre, la hija de Edward decidió deshacerse de ella lo más rápido posible, donándola a un museo de historia natural, y allí permaneció hasta 1972, y es cuando el conservador Peter Tandy la descubre y abre la caja que contenía el zafiro. Esta venía acompañada con una nota que decía lo siguiente: a quien quiera que sea el futuro poseedor de esta amatista, estas líneas se dirigen al luto antes de que él o ella asuma la responsabilidad de poseerlo. Esta piedra está terriblemente maldita y manchada de sangre y el deshonor de todos los que alguna vez la han tenido. Fue obtenida de los tesoros del templo del dios Indra en Cawnpore durante el motín de la India en 1855 y traída a este país por el coronel W. Ferris de la caballería de Bengala. Desde el día en que la poseyó fue desafortunado y perdió su salud y dinero. Su hijo, que se hizo cargo de ella después de su muerte, sufrió la más persistente mala fortuna hasta que acepté la piedra de parte de él en 1890. Él había sido dado una vez a un amigo, pero el amigo poco después se suicidó y recogió de nuevo por voluntad. Desde el momento en que lo tuve, las desgracias me atacaron hasta que la tuve atada con una serpiente de doble cabeza que había sido un anillo de Heidon el astrólogo, unida con placas zodiacales y neutralizada entre la magia de Heidon Tau y 2 escarabajos de amatistas del periodo de la reina Hatasu, traídos de Der el Bahari, Tebas.
Permaneció así silenciosamente hasta 1902, aunque no solo yo, sino que mi esposa, la profesora Rose, W. H. Ryder y la señora Haden vieron con frecuencia en mi biblioteca el yogi hindú que persigue la piedra tratando de recuperarla. Se sienta sobre los talones en un rincón de la habitación, hurgando en el suelo con las manos, en búsqueda de eso. En 1902, como protesta, se lo dio a un amigo que se vio desbordado por todos los desastres posibles. A mi regreso de Egipto en 1903 descubrí que me lo había devuelto y después de que otra gran desgracia cayera sobre mí, la arrojé al Regent's Canal. 3 meses después me la compró un comerciante de Wardour-Said que lo había comprado con una draga. Luego se lo di a una amiga que era cantante, a su sincero deseo. La próxima vez que intentó cantar, su voz estaba muerta y nunca ha cantado desde entonces. Siento que está ejerciendo una influencia funesta sobre mi hija recién nacida, así que ahora la estoy empacando en 7 cajas y la deposito en mis banqueros, con instrucciones de que no vuelva a ver la luz hasta que hayan pasado 33 años de mi muerte. Quien quiera que lo abra primero debe leer esta advertencia, y luego hacer lo que le plazca con la joya. Mi consejo para él o ella es arrojarlo al mar. Estoy prohibido por el juramento Rosacruz para hacer esto, o lo hubiera hecho hace ya mucho tiempo. La gema todavía reside en el museo y a menudo se exhibe públicamente, intriga y fascina al público en igual medida. El museo en sí es de la creencia de que Heron Allen fabricó gran parte de la historia que luego puso en su libro, The Purple Sapphire, escrito bajo la pluma del nombre de Christopher Blair. Sin embargo, abunda el rumor de que la gema ejerce una influencia maligna sobre quienes están cerca de ella. En 2004 se le pidió a John Whittaker, comisario del museo, que trasladara la piedra a una conferencia en la Sociedad Heron Allen. Durante el viaje, Whittaker y su esposa quedaron atrapados en una terrible tormenta y escaparon de una grave lesión de milagro. La segunda vez que se le pidió que la transportara se puso violentamente enfermo, y la tercera vez colapsó en agonía solo para pasar un cálculo renal unas horas más tarde. Una historia muy bien elaborada, una maldición o pura coincidencia. ¿Tú qué crees? Apreciaría mucho que dejaras tu opinión en los comentarios. Agradezco que hayas llegado a este punto del video. Si fue así, te pido por favor que te suscribas y dejes un comentario acerca del video, ya sea positivo o negativo, algo que no te haya gustado, algo que te haya parecido muy absurdo, lo que sea. Lo voy a leer. Y no prometo más contenido similar porque como es la primera vez usando mi voz, no me siento muy cómodo. Siempre he estado usando Loquendo y no se me hace muy cómodo utilizar mi voz, pero lo estoy haciendo porque quiero llegar a un poco más de gente para que se entretengan, para que tengan algo que ver o algo que escuchar, lo que sea. Y bueno, y cada vez que utilice mi voz en los videos va a ser porque tenga ganas de verdad y no porque me sienta comprometido o algo así. Sin hacerla más larga, esto ha sido todo por el video de hoy y como te dije, espero que te haya entretenido, que te haya gustado y nos veremos en un próximo video. Que tengas un buen día.